agua, forma como una especie de estatua, que a esta estatua le sopla un espíritu que es finalmente lo que se transforma en nuestra alma, que es lo que conocemos como el alma, y que se identifica principalmente por la capacidad de la comunicación, o sea, por hablar, por ser un ser que habla y que se comunica, y por lo tanto la comunicación tiene que ser un punto principal en nuestra forma de poder vivir y convivir. ¿Bien? Ahora, después de que ya este primer paso lo entendemos, lo hemos, digamos, de alguna manera explicado, quiero pasar a otro eslabón. O sea, vamos a ir construyendo como una escalera. Vamos a ir como subiendo poco a poco a temas que son bastante complejos en sí, porque el ser humano es complejo, cualquiera, judío, no judío, personas que están más o menos conectadas con lo espiritual, otros que están más lejos de lo espiritual, no importa. Las personas somos complejas. Y eso es algo que hay que tratar de entender y también de comprender. O sea, yo puedo entender a veces que una persona sea compleja, pero no siempre tengo como la paciencia de poder realmente comprenderlo, o sea, de tener una aprehensión, un entendimiento conjunto con el otro de que realmente él también es complejo. Para eso voy a tomar en este segundo eslabón que vamos subiendo, em, un Mahamar, un texto que escribió un rabino allá por el año 1700. El rabino se llamaba Moshe Chaim Luzzatto. Luzzatto. Fue una persona, es un sabio muy conocido dentro del pueblo judío, muy, pero muy, muy conocido. Una persona extraordinariamente, obviamente sabio, eso está de más decirlo, pero además de eso, una persona extraordinariamente conocedor de las personas. O sea, alguien que tenía esa capacidad de poder leer al otro y saber precisamente qué es lo que las personas necesitamos. En forma muy simple, su historia fue también una historia no fácil. El Rab falleció a los 38 años, 39 años nada más, muy, muy joven, en Israel, falleció acá en Israel. Él nació en Italia, en Padova, en el norte de Italia, una ciudad que se llama Padova, y se vino a Israel con su esposa y un hijo, y fallecieron en una epidemia, en una epidemia. En el 1700 una epidemia podía ser gripe. La gente se enfermaba de gripe y no había forma de salir de eso. Entonces murieron de eso, de una epidemia. Él, la esposa y el hijo. Sin embargo, ya a esa edad, prácticamente 39 años, ya había escrito muchísimo, había tenido una vida difícil porque muchas de sus enseñanzas no fueron inmediatamente aceptadas. Había habido mucha polémica con respecto a muchas de sus obras y él mismo era una persona un poco, entre comillas, polémica, por decirlo, o sea, una persona muy adelantada a su tiempo. Entonces, cuando a veces ocurre eso, las personas de su tiempo no lo lograron entender. Y eso trajo, como les dije, polémicas, discusiones, una serie de problemas que él tuvo, que finalmente decidió dejar Europa, venir a Eretz Israel y estar un poco más tranquilo de todo eso. Y acá, bueno, acá fallece, como ya les dije, después de 2 años que había llegado a Israel, no mucho más tiempo que eso. Entre los libros que él nos dejó, quiero tocar un texto, un trozo de uno de sus textos, que es probablemente el más famoso de todos los libros que escribió, que se llama en hebreo Mesilat Yesharim, significa el camino de las personas justas. Se llama Mesilat Yesharim, un libro muy estudiado, muy conocido, es una cosa como muy de día a día en todas las personas que estudian judaísmo dentro del pueblo judío, es algo muy conocido, obviamente muy aceptado, es algo ya hoy día parte de la librería, digamos, de los libros judíos. Em, es un libro de ética o de moral, podríamos llamarlo así,
Y para eso quiero explicarles un poco qué es lo que significa dentro del judaísmo esto que llamamos ética o moral. No es simplemente una lista de virtudes que debemos tratar de adquirir, sino que es más bien una forma en que nosotros tenemos que relacionarnos con los demás. Y por lo tanto no es solamente una petición de virtudes, sino que es una forma de comportamiento, de vivir. Y para eso se necesita conocer profundamente lo que el ser humano es para justamente poder pedir de él un comportamiento. O sea, me explico, si yo no conozco, vamos a ponerte un ejemplo, yo no puedo pedirle a un ser humano, a cualquiera de nosotros, que vuele él solo, que no en un avión, sino que se eleve al aire. Es absurdo porque no tenemos esa capacidad, no somos pájaros. ¿Ok? Entonces no puedo pedir eso. Entonces, de la misma manera, a nivel ético, a nivel moral, tenemos que saber exactamente qué es lo que yo debo pedir, qué es lo que yo debo demandar, como para que la persona lo pueda realizar, y no tratar de decir cosas que otros deben hacer cuando todavía no están o en el nivel o no están en la situación o no tienen claro exactamente cómo eso se realiza. Entonces se necesita ese conocimiento del otro, que no le puedo pedir, me acuerdo que en Chile decían, no se pide peras al olmo, ¿no? As, lo mismo pasa con el musar. El musar es tratar de conocer qué realmente me puedo pedir a mí mismo también primero y después obviamente a los demás. Y en este texto de Musar que el Rab tiene, que se llama, o sea, de ética, que se llama Mesilat Yesharim, la senda de los hombres justos, el Rab dice así en una de sus, una parte del texto que me interesa que estudiemos hoy día para que hablemos de eso también. Él dice así: a figuras de este libro, el libro que yo escribí, dice, lo jibarti, no lo escribí, lelamet livne adam et asher lo yadau, para enseñar a las personas lo que no saben. O sea, este no es un libro que viene a enseñar lo que tú no sabes, ela, sino leaskiram, recordártelo. Et ahayadua, lo que ya sabes, o sea, lo que las personas ya saben, umefursam etzlam, y que es algo público, que las personas saben de esto de una manera enorme, o sea, saben que de estas cosas, y voy a explicar qué es lo que quiere decir con esto. O sea, em, los seres humanos todos, quienes tenemos nuestras facultades y podemos de alguna manera pensar, sabemos realmente cuáles son los valores que debemos, a los que nosotros debemos adherirnos. No es que yo te vaya a decir algo que sea una novedad. Cuando yo digo a alguien, por ejemplo, que no se debe robar, nosotros sabemos que es así. No es que no lo sepamos. ¿Ok? O sea, hay personas que no quieren saberlo. Eso es otra cosa. ¿Ok? Es otra cosa. Hay personas que piensan que si logran escabullirse o robar de una manera que los demás no se den cuenta, entonces lo van a hacer. Pero no es que ellos piensen que eso es correcto, simplemente lo están haciendo por otros motivos. Pero saben que es algo incorrecto, todos lo sabemos. Entonces, no es que él quiera mencionarte acá cosas que tú no sabes. Tú sabes que hay cosas malas y sabes que hay cosas buenas. No hay que engañarse. Eso es lo que primero el Rab nos quiere enseñar. Si tú quieres ser realmente un ser humano que tenga una convivencia con los demás, que sea buena, que sea fructífera y útil, no te engañes. No te engañes. Hay cosas que son buenas y hay cosas que son malas y todos las conocemos. ¿Bien? Luego una persona puede decir, no, a mí no me enseñaron, no me instruyeron, yo nunca supe, yo no conocía, no sabía. O sea, un momento, o sea, vamos a ver realmente si es así. Si tú creciste en una sociedad, tuviste una familia, fuiste a la escuela, hay cosas mínimas que realmente tú conoces. Que por otros motivos tú quieres dejarlas de lado, decir que no existen o que no sabes, eso es un poco falta de honestidad. Entonces, lo que primero tenemos que saber es que hay cosas que sabemos.
y no nos engañemos. Hay cosas que sabemos y que hay que tratar de no engañarse. Existen. Sabemos lo que es positivo y sabemos también lo que es tóxico. Cualquiera puede entender que si yo comienzo a hablar con mi vecino o con mi amigo o con cualquier otra persona sobre los defectos de un tercero y empiezo a hablar con el vecino del que está en la casa que está a la derecha de mi casa sobre el vecino que está al lado izquierdo de mi casa y empiezo a decirle, ¿sabes qué? Este hombre llega todos los días a la 1 de la mañana y no sé en qué trabaja, no sé en qué llega. Todos entendemos que estás chusmeando, que estás haciendo un chusma, porque realmente a ti qué te interesa a la hora que el otro llegue. O sea, te das cuenta, pero las personas sienten placer, ¿no? Sienten algo que les es placentero hablar del otro. Ok, pero si yo te pregunto seriamente, ¿es correcto hablar del otro? Probablemente vas a decir no, pero lo vas a hacer igual. Bueno, eso es lo que el RAM nos quiere enseñar primero. No engañarse. Hay cosas que sabemos que son positivas, hay cosas que sabemos que son negativas, y hay que tratar de construir por lo menos una personalidad que la persona sea amití, sea verdadero con él mismo, que no se autoengañe. Por eso él sigue y dice después, Kilotin sabe Rov de Baray, no vas a encontrar en la mayoría de mis palabras o de las cosas que voy a decir, el Adeverin Shorov bene Adam Yodimotam. Vas a encontrar cosas que la mayoría de las personas las conocen, las saben, Velomistapkin Bajenklan, y no dudan de ellas. ¿Okay? O sea que no hay duda de ello en absoluto. Porque es eso otra cosa que también vamos a explicar por qué. Cuando alguien le pregunta, mira, ¿qué pasa si alguien asesina a otra persona? Toma no sé, una escopeta, toma un arma y lo mata. ¿Está bien o no está bien? Entonces tú puedes decir, bueno, depende de qué situación, a lo mejor fue una situación de defensa o algo así ocurrió. No, estamos hablando que simplemente alguien se enojó, odiaba a alguien, sin mediar ningún peligro, tomó un arma y lo mató. ¿Eso es correcto o incorrecto? O sea, simplemente cualquiera va a entender y cualquiera me va a decir de que es incorrecto, que no se le quita la vida a otra persona. Y así cualquier otro delito. ¿Ok? Delito me refiero desde el punto de vista valórico, ¿no? No solamente de las leyes de cada país, sino que a nivel de a nivel de valores se considera un delito, algo no bueno. Entonces, cualquiera entiende que quitarle la vida a otra persona porque estoy enojado con él o otro motivo de esto no es justificable, es algo que no está bien. Y no solamente eso, dice el Rab, sino que no se duda, no hay duda de que sea así. Y esto es otro factor importante en el comportamiento humano, porque muchas veces puede ocurrir, y es necesario que también reflexionemos, que ante un comportamiento tal vez yo tenga la duda si es correcto o no. No sé, puede ser que no sé, pero hay comportamientos en los cuales no hay duda de que eso es incorrecto. En algunos no sé completamente, puede ser que no estoy al tanto de todos los detalles, entonces no puedo decirte bueno o malo. Vamos a averiguar y veremos. Pero hay algunas cosas, dice el rabino, que no hay duda de que están mal. O sea, no hay duda de que eso no es, que así no es. Por lo tanto, esa es otra cosa agregada. Ahora, con respecto a la duda, porque él lo trae también de que hay acciones que son dudosas, que no sé realmente cómo calificarlas, si buenas o malas. ¿Bien? Digamos que vamos a ponernos en un caso de que alguien está en una fila, está en la cola, para alguna cosa, porque había mucha gente, entonces pusieron todos en fila para que pasaran, revisaran algo o compraran algo o ingresaran a restaurantes, ¿no? Que ahora hay que ponerse afuera hasta que te dejan entrar, o hay algunos así, no sé cómo funciona. Entonces, ¿qué pasa? Si de pronto alguien se cuela, o sea, se cuela, si cuando nadie se da cuenta, se mete como más adelante para entrar antes, entonces yo podría decir directamente, no, esto no está bien, y señor, usted estaba detrás de mí, no delante, vuelva a su lugar. ¿Bien? Esas son cosas como las acabo de decir, que no tengo duda sobre esto. Pero, por ejemplo, si yo veo que un profesor
que está en una clase, y no sé qué pasó, de pronto expulsa al alumno del aula. Le dice al alumno que se vaya del aula. Y salió. Yo, como una persona que he aprendido de educación, sé que eso no ayuda en nada, porque lo único que va a hacer el alumno expulsado de un aula es probablemente encontrarse con otro alumno expulsado de otra aula y un tercero expulsado de una cuarta aula, y en el patio van a estar entre ellos. ¿Ok? Pero no sé realmente qué fue lo que ocurrió para que lo expulsaran. Entonces, sobre eso sí, tengo una duda. Sé que esto no está bien, pero tengo una duda sobre las circunstancias que llevaron a esto. Entonces, son dos cosas distintas lo que les acabo de decir. Entonces, por eso el Rab dice acá, vamos a hablar de aquello que sin duda no está bien. O sea, que nadie duda de que sea así. Ahora, ustedes me pueden decir después, me pueden preguntar, pero realmente no sabemos. Puede ser que esto sí, puede ser que esto no. Ok, vamos a tratar de aclararlo. Pero de un principio el Rab dice, vamos a hablar de las cosas que indudablemente son tóxicas y que son negativas. Continúa el Rab y dice, él hace que, entonces, ¿por qué tengo que decirlas? Porque si son tan conocidas, todas las conocemos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿para qué tengo que decirles de qué se trata si todos las sabemos? Es como redundar. Entonces él viene y dice, Ela shekefi rob persumam, debido a que son tan famosas estas cosas, ukeneged masha mitatan gluyala kol, y debido a que son cosas tan verdaderas que todo el mundo sabe que es bueno o que es malo, kach haelen mehen matsui meod. Por eso es que normalmente el desentenderse de eso es algo muy común, beashihezar rabá, y el olvido muy grande. ¿A qué se refiere el Rab? A lo mismo. Y esto va un poco más. Por ejemplo, digamos que hay personas que no pagan cuando suben al autobús. ¿Bien? Se suben al micro, ¿no? O a la liebre. ¿Hay liebres todavía en Santiago o no? Ya no existen. ¿Bien? Entonces, hay gente que sube y no paga, por ejemplo. Entonces, alguien lo ve que sí pagó. Puede ser que no diga nada. En general la gente no suele estar diciendo estas cosas, pero la próxima vez va a pensar, ¿pagaré o no pagaré? Tal vez no. Si no se dan cuenta, entonces subo también sin pagar. Ahora, hay gente que revisa, pero en Israel hay gente que sube al micro o sube al bus y te revisa si pagaste. Y también en el tren, si pagaste. Y si no pagaste, te multan. No sé si eso existe allá o no, pero acá sí existe. Es un trabajo que a las personas que lo hacen, todos los odian, pero sí, existe un trabajo así. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Cuando yo veo que muchas veces una persona realiza una misma acción que en un principio me pareció negativa, con el paso del tiempo me empiezo a dar cuenta o empiezo a autoengañarme que la acción está bien. Tanto la realizan una vez y otra vez y otra vez y otra vez, y yo también la empiezo a hacer cada vez, que llego al convencimiento errado de que lo que estoy haciendo está permitido. Es por eso que el rabbi me dice, no, tú en un principio entendiste bien, no se puede subir a un autobús sin pagar, eso se llama robar. Ahora, como lo viste tantas veces, te pareció algo que ya así ocurre, entonces lo voy a hacer también. No, dice, vamos a poner las cosas claras sobre la mesa. Si yo te pregunto en forma seria, ¿está bien? No, no está bien. Entonces, si no está bien, no hay que hacerlo. ¿Me comprenden? ¿Por qué a veces es necesario recordar todo esto? Porque la gran cantidad de veces que las personas realizan una mala acción, normalmente termina en que la gente piensa que está permitida. Un caso común también es el tema, por ejemplo, de la idolatría. Voy a hablar en épocas antiguas, ¿bien? Porque hay muchas cosas que distinguir con las nuevas. Los idólatras tienen una idea errada del creador, ¿bien? Una idea bastante errada y que está ya escrita en la propia Biblia. La Biblia dice que la serpiente le dijo al hombre y a la mujer que si comen del fruto del árbol van a ser como Dios,
que conoce lo bueno y lo malo. Entonces, es en ese punto de que van a ser como Dios, está justamente el engaño, la tentación. A nosotros, seres humanos, nos gusta la divinidad, nos gusta ser divinos, nos gusta parecernos a Dios, aunque no lo somos, pero nos gusta. Es parte de una naturaleza con la que nosotros tenemos que luchar. Los antiguos paganos eran ya, lo mostraron esto a nivel muy obvio, que había un dios o diosa de la reproducción, había otro dios del trueno, había otro dios de esto, otro dios de eso, eran todas características humanas, que ellos las elevaban a divinas. Entonces había un hombre que era muy, muy fuerte, entonces lo elevaban a un dios y decían, ah, se llama Marte, o se llama Hércules, o qué sé yo, el que fuese, ¿no? Son características humanas que existen. Hay hombres que son muy fuertes, hay mujeres que tienen muchos hijos, pero eso es humano. O sea, así Hashem nos creó. Hay personas que corren muy rápido, como hay personas que nadan muy bien, pero transformar a una persona que nada muy bien y que puede bajar a las profundidades del mar y subir una y otra vez, transformarlo en un dios, ya es algo diferente. Entonces, el error precisamente de la idolatría es justamente mostrar las cualidades humanas como si éstas te transformaran en Dios. Y como lo ves una vez y otra vez y otra vez y otra vez, entonces empiezas a creer que es así. Y finalmente terminas haciendo de una característica que puede ser, por ejemplo, el tener muchos hijos, lo transformas en como una especie de divinidad, una diosa de la fertilidad, ¿bien? Que se va a llamar Afrodita en griego y se va a llamar Venus en latín, etcétera, etcétera, etcétera. Y después ya empiezan a crear sobre toda esa figura una serie de mitologías para justificar justamente lo que están haciendo. Pero si realmente nos hubiésemos sentado con un griego o con uno de estos paganos, si le hubiésemos hablado directamente, le hubiéramos preguntado que en forma honesta, si realmente él piensa que eso es así, si cree que eso es así, probablemente, no sé si la primera charla, pero probablemente todo ese edificio se hubiera caído. ¿Bien? Entonces, eso también es una cosa muy importante con respecto a lo que estamos hablando. Muchas veces la idolatría es perder la capacidad de poder darnos cuenta qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, porque tantas veces hacemos lo incorrecto que ya pensamos que es correcto. Esto es una de las cosas también que el Ram nos quiere enseñar. Y por lo tanto hay que estar muy pendientes, hay que ser muy, muy perspicaces para darnos cuenta de que si constantemente hacemos algo incorrecto, vamos a terminar pensando que es correcto. Y por lo tanto, dice el Rab, la shijeja, el olvido, nos vamos a olvidar después de dónde salió esto, y el olvido nos va a decir, bueno, César, hazlo y sigue haciéndolo y sigue haciendo. Por lo tanto, y esto también hay que tenerlo presente, y, quien ha logrado dar el paso, por ejemplo, y abandonar este mundo engañoso donde lo incorrecto se transformó en correcto, y las personas han vuelto al punto original de decir, no, no, un momento, esto no es así, ¿quién? No, no, no va así, no, no funciona de esta manera. Yo no me puedo colar en el bus, en la micro, de la misma manera que no puedo empezar, no sé, a prender velas delante de una imagen. Hay algo acá que no entiendo cómo esto puede funcionar. Ok, eso quiere decir que ya la persona está nuevamente volviendo al punto original, al origen. Y en el origen, esto es malo y esto es bueno. Por lo tanto, también ocurre con muchas cosas, ¿ok? Y cuando alguien da ese paso y abandona, por ejemplo, conductas negativas, cualquiera que éstas sean, incluyendo la idolatría como conducta negativa, entonces quiere decir que ya está entendiendo sea a sí mismo, está yendo hacia adentro y se da cuenta que esto no es correcto y que hay que buscar otros caminos. Esto es lo que el rabino nos quiere enseñar. ¿Ok? Leo un poco más para ir avanzando en lo que la idea que él nos quiere transmitir. Bealken, y por lo tanto, dice, Atoeletan il kat misea sefer, la utilidad que van a tener de la lectura de este libro, Yotze min hakriya bo pa'am achat, no es solamente si se lee una sola vez. Ahora, el libro este, Mesilat Yesharim, la senda de los hombres justos, está traducido al castellano, hay 2 o 3 o 4 traducciones. ¿Okay?
Es un libro que realmente se los recomiendo porque abre mucho la mente y nos enseña mucho en forma muy dulce cómo uno tiene que continuar, cómo uno tiene que avanzar. Entonces él dice, la utilidad del libro no si la leíste una sola vez. ¿Ven? Por ejemplo, hay libros que uno los lee una sola vez, ¿lo entendiste? Ok, beseder. Puede ser que después repase, pero no, dice Luzzatto, este libro, la utilidad de él es que lo leas muchas veces. O sea, es un libro de referencia. Quiere decir que constantemente vas a volver nuevamente. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza tiende al olvido y probablemente después de un tiempo nos olvidemos que tenemos que recordar, que tenemos que volver a poner las cosas correctas sobre la mesa para no confundirnos. Continúa entonces y dice, "כי כבר אפשר לא יימצא הקורא בשכלו חידושים אחר קריאתו", porque puede ser que cuando la persona lo lee por primera vez no encuentre nada nuevo. La verdad, no se van a hablar cosas nuevas. ¿Qué? Sin embargo, él opina que una vez y otra vez y otra vez que se lee, uno va avanzando, va adquiriendo más fortaleza, va adquiriendo más temple espiritual profundo adentro de él. Ela meat, abal, atoelet, realmente la utilidad del libro, yotzemina hazara a la atmada. Resulta cuando la persona, como les dije, vuelve nuevamente y constantemente otra vez y otra vez a leerlo, porque normalmente nos olvidamos de las cosas y necesitamos recordarlas. Entonces es bueno volver constantemente al libro, porque de esa forma vamos a entender que no debemos olvidar. Y aquí él agrega otro punto más. Y de esta forma, dice, vamos a poner sobre nuestro corazón que tenemos una, y utiliza esta palabra en hebreo, que es jobá, que significa obligación, que tenemos una obligación para con Hashem. Y ahora quiero explicar un poco esto de la obligación para con Akadosh Baruj Hu, con Hashem, con el Creador. Desde el punto de vista del judaísmo, el, la posibilidad de conectarnos con el Creador, con Hashem, todos los seres humanos, todos, no es solamente una opción, no es solamente que, bueno, si quiero, sí, si no, no, no. Según el judaísmo, la conexión con Akadosh Baruj Hu es una obligación, o sea, es una jobá, es algo que nos obliga. ¿Qué es lo que nos obliga? Él no lo dice acá, lo dice también, pero en forma más diluida. Sin embargo, otro gran sabio lo dijo con forma muy clara, que es algo que se llama el intelecto obliga. Cualquier persona que tenga la capacidad de poder pensar normalmente tiene que llegar a la conclusión que debe conectarse con el Creador. Todos los seres humanos que son pensantes, que conocen, que saben, que entienden, están obligados a conectarse con el Creador, a tener algún tipo de relación con Hashem. Eso no quiere decir que la relación siempre sea correcta, puede ser que muchos se equivocaron, los paganos ya les acabo de decir, ellos quisieron probablemente conectarse y terminaron en donde terminaron. Y después vinieron otras religiones que quisieron conectarse y también hubo un caos ahí, o sigue habiendo un caos. Pero hay una necesidad de poderse conectar. Actualmente, por ejemplo, a nivel sociológico, en un tiempo cuando la gente, habla hace 200 años atrás más o menos, cuando las personas empezaron como a alejarse del mundo religioso, pensaron que la ciencia era el Dios, en que la tecnología, en la revolución industrial, ¿no? Pensaron que las industrias, el trabajo, la producción, eso era lo divino. Hoy día hay otras cosas que andan dando vueltas por las calles, que son la política normalmente, o el progresismo con todo tipo de ideas, y que la gente ha tomado como, mucha gente ha tomado como si fuese algo divino, ¿bien? Y han transformado muchas de esas cosas como una especie de culto. ¿Por qué? Porque hay una necesidad de conexión con algo mayor. Por lo tanto, a pesar de que estamos muy lejos, o sea, si vamos a estudiar cosas espirituales, estamos muy lejos de ciertas tendencias progresistas que existen hoy día en el mundo, pero entiéndanlas.
existen porque las personas necesitan una conexión con algo mayor. Y en este caso eso es lo que tienen, porque no han llegado todavía a una conexión correcta, final, pero están ahí. Entonces, entiéndanlos, no es simplemente que hay que rechazar, sino que a veces uno debe entender que estas personas que son muy ideológicas en el pensamiento político, en el pensamiento progresista, etcétera, es porque realmente estaban buscando algo mayor que los pueda de alguna manera llenar y conectar. Estaban buscando divinidad. Lo que pasa es como muchas otras cosas a través de la historia van a entusiasmarse mucho por esto y en un momento eso se va a derrumbar como una especie de castillo de naipes. Y en ese momento las personas se quedan vacías, porque realmente lo único que hicieron fue castillos en el aire. Lo único que estuvieron haciendo, esforzándose en qué, en moler agua. Y no era el camino. A veces demora tiempo, pasan generaciones, hay personas que toda su vida son así, y a veces en un momento se dan cuenta que realmente estuvieron moliendo agua toda su vida y la sensación no es buena, no debe ser muy buena. Entonces, es, como dijo Porteva, por naturaleza, tenemos esta obligación de acercarnos a Hashem y conectarnos con Hashem. Y es por eso que Hashem nos dio la posibilidad, como ya les dije en la clase pasada, nos puso el aire adentro, y este aire que tenemos adentro es el alma, que nos hace hablar, entonces necesitamos hablar. Necesitamos hablar con los demás, necesitamos hablar con las personas que tenemos cerca, pero también necesitamos hablar con Hashem. Y por lo tanto, Kadosh Baruj Hu va a buscar todos los medios para que nosotros podamos comunicarnos. Y esa comunicación se da a través del lenguaje, se da a través del habla, del hablar, como lo comuniqué. Después de que el Rab muestra esto, nos va a poner la forma en que la sociedad de su época se movía. Ahora, esto no es muy distinto a la sociedad actual. O sea, este es hasta el momento hablamos del ideal, buscar a Hashem, tratar de poner las cosas correctas, que nos olvidamos de ellas y tratar de no engañarnos pensando que es correcto, algo que es incorrecto, etcétera, etcétera, los ejemplos que les di. Ok, esto es lo ideal. Ahora, ¿eso ocurre? O sea, si yo pregunto a las personas que dan vuelta por la calle, ¿tú realmente estás actuando en forma correcta? ¿Te estás conectando con algo superior que no sea obviamente las cosas vanas de la calle? Y probablemente no va a haber una respuesta positiva. Eso ya lo dijo él es del 1700, estamos hablando de 700 años atrás, ¿no? Ya él antes dijo que la realidad con la que ustedes se van a topar es la siguiente. Todos nos vamos a, o sea, todos aquellos que queremos avanzar un poco en lo espiritual, nos vamos a topar con esta realidad. Es así. No hay que asustarse porque es así. Y él la trae. Dice, si tú empiezas a pensar sobre lo que pasa en el mundo, berroba olam, lo que pasa en la mayoría del mundo, y dice así, kirov anshea sechel amair, las personas inteligentes, Beapikhin, Beaharifin, que son inteligentes, que son personas astutas, que son personas con ingenio, y así Murrovit Bonam Bistaklutan Bedakuta Jochmot. Se dedican, dice aquí, a cosas sutiles de las sabidurías. Ok, ¿eso qué quiere decir? Si hay una persona que es muy inteligente, por ejemplo, empieza a estudiar matemáticas, empieza a estudiar ciencia, y si no alcanza el lugar donde está, entonces se va a dónde, se va a una universidad más lejos, y si hay otra mejor, se va a otra mejor. O sea, ¿qué se dedica? A la ciencia, porque él piensa que es inteligente, y puede ser que sí lo sea. Entonces va a ese kibun, va en esa dirección. ¿Sabes? Ustedes saben, hay un sipur, una historia, que cuentan de dos amigos. Es un sipur judío de los sipurín judíos que se conocen. Eran dos amigos. Un amigo se quedó en su pueblecito, vivía en un pueblito, y el otro amigo era mucho más inteligente, entonces se fue a un pueblo más grande y de ahí estudió y de ahí se pasó a un pueblo más grande todavía, llegó a una ciudad, como era tan inteligente, logró entrar a una escuela y de una escuela a un secundario a una universidad, empezó a ser una persona conocida y a ser una persona muy sabia, sabía muchas cosas, era un científico muy, pero muy grande.
pero tenía un problema. ¿Cuál era el problema? Que no podía hablar con nadie. No podía hablar con nadie, porque con cualquier persona con la que comenzaba a hablar, no estaba a su altura a nivel de conocimiento, entonces se aburría. ¿Ven? Es como si una persona tiene que hablar con alguien sobre física cuántica y el otro está tratando de aprender la tabla de multiplicación, o sea, a ese nivel, ¿no? Entonces, ¿qué hacía esta persona? No hablaba con él, entonces no hablaba con nadie, porque nadie estaba a su altura. Entonces fue quedando solo, 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 solo. Hasta que decidió volver a su pueblito donde estaba su amigo y tratar de empezar de cero. Entonces, ese cuento nos enseña también lo siguiente, que si bien hay personas que realmente que son muy inteligentes, que saben, etcétera, pero a veces se quedan muy solos, porque cuando esto ocurre, las personas llegan a una situación en que les es difícil poderse comunicar. Necesitan un mismo nivel. No lo encuentran, no se comunican. No se comunican, se quedan solos. Por eso acá el rap dice que hay muchas personas así, que tienen la inteligencia, etcétera, y se van a estos temas, se van a las ciencias, se van a las matemáticas, se van a todas estas cosas muy, muy cabezonas, como dicen los argentinos. Pero al final, ¿qué pasa con ellos? Muchas veces se quedan solos. ¿Por qué? Porque es necesario poder convivir. O sea, nosotros somos seres sociales. Para eso nos casamos, tenemos esposa, hijos, tenemos amigos, comunidades. ¿Y esto qué quiere decir? No es que todos sean iguales, y no deben ser todos iguales, pero si tenemos la capacidad de poder entender a los demás y poder completar muchas veces a uno se completa con otro, eso es lo ideal. Y no solamente encerrarse en una forma única de ser. Esto estoy hablando, por ejemplo, estamos hablando de ciencia, pero puede ser cualquier otra cosa, ¿no? Puede ser cualquier otra situación en la cual la persona se encierra en lo que él es y punto, y ahí no ingresa nadie. Entonces, si nadie ingresa, te vas a quedar solo. Finalmente te vas a quedar solo y no es bonito quedarse solo. ¿Ok? Continúa el rabbi y dice así, entonces hay personas que se dedican a la ciencia, se dedican a las ciencias naturales, a la investigación, otras personas se dedican a la astronomía, o sea, todo lo que tiene que ver con este tipo de ciencias naturales, de ciencias exactas, etcétera. Otros estudian mucha Torá, está hablando para judíos, entonces él habla sobre el mundo judío. Otros estudian mucha Torá y estudian Torá. Pero ¿qué pasa? Todo esto no llena, todo esto todavía no es suficiente. Imagínense lo que el rabino está diciendo. Está diciendo que puede ser que tú te dediques a estudiar Torá, Torá, Torá todo el día, todo el tiempo, y puede ser que aún así no sea suficiente. Que aún así no estás tocando la tecla correcta, sino que estás tocando otra tecla. Cuentan una vez de un sabio judío que entró a un Betagneset, a una sinagoga, y estaban las personas que estaban en la sinagoga estaban todos estudiando. ¿Bien? Pueden ver algunos videos de yeshivot o de sinagogas de personas estudiando, se van a dar cuenta de todo lo que pasa allí. ¿Bien? Entonces entró, y eso es hoy día, imagínense lo que era hace muchos años atrás, ¿no? Y todos estudiaban. El rab que entró allí miró y dijo, oh, qué interesante, cuánta Torá hay en este lugar. Es una pena que no suba. O sea, que se necesita no solamente estudiar, sino que se necesita algo más. No solamente necesitan personas que sepan, sino que también que eso de alguna manera brille, ilumine, no se quede encerrado en un lugar. ¿Bien? Eso es lo que el rabino nos quiere enseñar. Obviamente, mire, él lo está diciendo en el 1700, pero tiene que entender que no son ideas fáciles, que a veces cuesta mucho que ingresen, pero está diciendo entonces se necesita otro estudio, algo muchísimo más profundo, algo que vaya más al alma, a la persona, no solamente al conocimiento, al saber lo que está escrito en un libro o en 10 libros, sino que se necesite algo más pnimí, más interno. De eso es lo que queremos hablar, eso es lo que queremos construir. Por lo tanto, él termina, o sea, sigue diciendo, estoy leyendo solamente la introducción a su libro,
Dice, lo que se necesita es que las personas tengan shlemuta avodah, o sea, que tengan realmente un trabajo espiritual completo. A la Habá, ve a la Irá, ve a la Debekut, sobre tres cosas que son las principales, sobre las cuales está basada la existencia de todos los seres humanos, como él lo va a probar en todo este libro. Tres cosas. Uno es amor, otro es temor y otro es conexión. Esos son los tres puntos básicos para construir una persona. El amor, el temor y la conexión. Les quiero explicar un poco lo que significan estos conceptos, porque hay que ubicarlos, no ponerlos dentro de un esquema. Cuando digo amor, ustedes seguramente deben conocer la famosa frase bíblica, ¿no? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vas a amar al prójimo como a ti mismo. Y mucha gente lee eso, o escucha eso, o lo repite, y parece algo fantástico, ¿no? Parece un ideal maravilloso, algo que hay que grabar en una roca y ponerlo ahí en la plaza central, que hilo, ¿no? Ahí grabarlo, amarás al prójimo como a ti mismo. Pero hay algo que muchas veces se olvida, que el pasuk, el versículo no termina ahí. El versículo no dice amarás al prójimo como a ti mismo y punto, se acabó. O sea, no es que seamos, que digamos, bueno, amarás al prójimo como a ti mismo porque soy de un grupo que se dedica a que la gente respete los derechos humanos. No, el versículo no termina ahí, no dice eso. El versículo dice, amarás al prójimo como a ti mismo. Inmediatamente que dice el versículo, yo soy Hashem. Dice, amarás al prójimo como a ti mismo y continúa diciendo, yo soy Hashem. Por varios motivos. O sea, yo soy Dios. ¿Okay? Por varios motivos. Está escrito así. Uno, porque realmente el amor es un mandato. No lo hacemos, como les dije, porque soy de los derechos humanos, sino lo hago porque así el Creador me lo mandó. Y si Él lo mandó, quiere decir que es bueno para mí y para los demás. ¿Me entienden? O sea, si Hashem manda que nos amemos, entonces eso quiere decir que es bueno para nosotros. Pero lo hacemos porque Él opina que es así. Porque Hashem lo mandó como un valor. El amar es un valor. ¿Mandado por qué? Por Akadosh Baruj Hu, por Dios. Pero otra cosa más, dos más. Una, como el amor es un sentimiento, nos viene a decir el versículo ese, que no pongas caras, no quieras engañar, porque alguien puede decir, sí, yo amo, yo amo, yo amo, yo amo, yo amo, pero yo soy Dios, yo sé realmente si tú amas o no, así que a mí no me vas a engañar. A los demás sí, puedes ponerles caras y sonrisas, te conocen a todos estos burócratas que siempre andan sonriendo, ¿no? Haz, a todos les sonríen. No, aquí yo soy Dios, yo sé exactamente lo que tienes en el corazón. Así que si es amor, tiene que ser verdadero porque yo lo sé. Y tercer punto muy importante, el versículo dice, amarás al prójimo como a ti mismo. Si tú no te amas, no podrás amar al prójimo. Estamos hablando en un nivel básico y en un nivel positivo. Si las personas no se aman a sí mismas, les es muy difícil amar a los demás. Les voy a dar varios ejemplos para poder entender este punto, que es de amarás al prójimo como a ti mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona debe tener amor propio. O sea, la persona debe amarse a sí misma. Y para eso se necesita que la persona tenga conciencia del ser humano que es. Que Hashem te dio, que Dios nos entregó un alma, nos entregó una vida, nos entregó un cuerpo, nos entregó una serie de cosas que yo debo querer, debo tener amor por ella, así también tengo que tener amor por mi cuerpo, por lo tanto no lo puedo intoxicar, porque si intoxico mi cuerpo, entonces ya no me estoy amando, lo estoy destruyendo. Si yo, no sé,
hago cosas que no son saludables, entonces tampoco estoy amando a mi cuerpo, que Dios me lo dio. Todo eso es importante tenerlo presente, porque si eso no está, entonces ¿cómo quieren que yo ame a los demás? ¿Cómo puedo llamar al otro si yo me intoxico constantemente con alcohol, con drogas o con lo que fuese? ¿Cómo quieren que una persona así pueda realmente amar a la esposa, a los hijos? Ejemplos tenemos muchísimos de personas que están lamentablemente sometidos a todo tipo de situaciones difíciles que son, entre otras, por ejemplo, el alcoholismo, digamos. ¿Ok? Y la situación familiar de las personas que están en con esto es difícil. ¿Por qué? Porque es imposible que salga amor de alguien que a sí mismo no se ama. Y esto es importante tenerlo presente porque cuando uno quiere ayudar a otra persona, es importante que la persona sepa que debe amarse. Y una de las cosas importantes del amor es el respeto al propio cuerpo, o sea, el respeto a sí mismo. Estamos hablando a nivel de salud, pero esto también va con respecto a otras cosas. No es solamente la salud. Si la persona realmente se ama a sí misma y se respeta a sí misma, entonces no va a estar provocando o tratando de hacer cosas que lo transformen en un payaso o cosas que son ridículas o que las personas se van a burlar de él o que haga cosas indebidas. ¿Por qué? Porque es decir que no se ama realmente. Y si es así, muy difícil va a ser de que pueda amar también a los demás. Entonces, es un punto que hay que tratar de tener presente. Segundo, porque quiero dejarlas después si tienen preguntas, el segundo punto que trae el RAB es el temor. No hemos hablado todo sobre el amor porque yo lo voy a explayar un poco más para poder entender realmente lo que significa y qué significa amar a los demás también. Pero antes de eso, quiero ver el segundo punto que el RAB trae, que es la ira, o sea, el temor. Cuando estamos hablando del temor, estamos hablando de algo muy simple y quiero que quede entendido porque si no, las personas a veces se confunden. Se refiere al temor de perder la conexión. ¿Bien? Por ejemplo, si yo realmente quiero tener una buena relación con mi pareja, por ejemplo, con mis hijos, con mis amigos, entonces voy a preocuparme, y por lo tanto tal vez esa sería la palabra más exacta, de no hacer algo que perjudique esa relación. Si realmente yo quiero mantener una buena relación, por ejemplo, con mis amigos, entonces me preocupo de no hacer cosas que vayan a estropear esa relación. Eso es lo que se llama temor. Y lo mismo pasa con Hashem, con Dios. Si yo realmente quiero mantener un kesher donde yo entiendo que estoy comunicándome, que Hashem habla conmigo y estamos en un feedback, entonces no voy a hacer cosas que quiebren eso, que lo rompan, sino me voy a preocupar de que eso no ocurra. Eso se llama temor. O sea, temor a perder la conexión, temor a perder eso. No es un temor al castigo, que a veces lamentablemente por el ambiente y la cultura en la que nosotros vivimos de otras religiones, en las cuales el miedo y el temor son algo muy fuerte porque necesitan mantener un redil, mantener gente como atada o mantener gente como dominada, entonces está siempre la situación del castigo muy presente. No es ese el temor del que nosotros estamos hablando acá, porque ese temor, el temor al castigo, dura mientras dure el castigo, entre comillas. Después la gente deja de tener temor de algo así. En cambio, este es un temor positivo. ¿Qué significa eso? De tener una relación con Hashem y tratar, cuidarse de no romperla, de que no se rompa. Ese es ese es el nivel el que tenemos que llegar con respecto a esto que se llama temor. Y por último, el tercer punto que hablamos, que trae el Rab, es la conexión con Hashem, conexión con Dios. Ahora, ¿y esto qué significa? ¿Qué significa estar conectado realmente con un creador? Hay tal vez la forma más simple de tenerlo presente es siempre tratando de bajarlo a nuestros niveles humanos, a nivel humano. Em, ¿Qué hacemos a veces para estar conectados con una persona? Digamos que un muchacho es soltero y estaba buscando pareja, entonces vio a alguna muchacha que tal vez le interese
entonces va a tratar de acercarse y va a tratar de conquistarla, digamos, una situación humana común. Ahora, en la forma que él lo hace, las cosas que él hace, tienen que ser obviamente cosas que a ella le parezcan correctas o que le parezcan que son aceptables, ¿ok? Para poder entablar una amistad primero y una relación después. Esto mismo pasa con la conexión con Hashem. Si queremos realmente conectarnos con el Kadosh Baruj Hu, debemos hacer cosas que nos acerquen, no que nos alejen. Que sepamos cómo cuidar un comportamiento con Akadosh Baruj Hu que nos dé a nosotros la capacidad de poder siempre estar cerca y no lejos. Porque si hacemos cosas que nos alejen, entonces no nos conectamos. ¿Ok? No se conecta alguien con cosas que se alejan. Puedes dar ejemplos de esto, porque estamos hablando a nivel muy abstracto. Em, si sabemos, por ejemplo, si alguien estudia las leyes de los Benei Noach, digamos, que y sabemos que una de ellas es, por ejemplo, no blasfemar, o sea, no maldecir el nombre de Dios, que no sepamos de cosas así. Entonces, si quiero mantener una buena relación con Akadosh Baruj Hu, no lo hago. ¿Bien? No empiezo a maldecir, no a Shem o no a alguien más, porque sé que quiero relacionarme. Entonces, si quiero relacionarme, no me comporto en forma incorrecta, sino que me comporto de una manera que realmente sea una relación. Entonces, vuelvo a este punto, pero me interesa que si tienen preguntas me las hagan después. Son tres bases que el rap tiene para poder reconocer, como les dije, el mundo en el que nosotros estamos y sobre el que tenemos que tratar de avanzar, que es el amor, el temor y la conexión. Amor, ya dijimos, ¿ok? O sea, tratar de amarnos a nosotros, para que de esa manera podamos amar a los demás. No olviden que el versículo termina, yo soy Dios, o sea, Él sabe si realmente hay ese sentimiento dentro tuyo. El temor, como dijimos, es la preocupación de no quebrar la relación, y relacionarnos es hacer cosas que realmente Akadosh Baruj Hu quiera. ¿Cómo sabemos cuáles son las que Hashem quieren? Abran la Biblia, abran la Torá y ahí está. O sea, no está oculto. No son cosas que hay que ir a buscarlas a la Antártida. No, se abre un libro y se lee lo que Hashem quiere de nosotros. Es bastante claro. Entonces, esos son los puntos con los cuales se va avanzando en esta segunda eslabón que quise construirlo a través de lo que dice Lutzato, de lo que dice Rabben Moshe Haim en su libro Mesilat Yesharim. Ese es el segundo paso para después continuar avanzando en más puntos. Ok, tenemos unos 6 minutos o 10 minutos. Si ustedes tienen preguntas, por favor, me las pueden hacer. No solo de esta clase, tal vez de la anterior.